En este último tiempo he estado trabajando con algunas startups, compañías y durante todo este tiempo he visto muchas ellas. Y me he dado cuenta de tres cosas que hicimos bien en el inicio de Streamloots y que volvería a repetir si hoy montase algo de cero. No es que en su momento lo hiciésemos bien pensándolo al 100% o que tuviésemos muy claro lo que hacíamos, sino más bien todo lo contrario, que me he dado cuenta ahora mismo de que lo que hicimos en ese momento ha marcado mucho sobre todo la cultura de la compañía y que luego cuando eres mucho más grande es más difícil de conseguir. Así que por eso en el vídeo de hoy te voy a contar estas tres cosas que hicimos bien, pero que nos hemos dado cuenta a posteriori para que tú las hagas desde el principio. Soy Vicent Martí Pérez, un emprendedor que ha montado varios proyectos a lo largo de todo este tiempo, de los últimos 5 o 6 años. Si eres nuevo o nueva, bienvenida, bienvenido. En este canal hablo de todos estos aprendizajes, retos, anécdotas y cosas que he ido viviendo durante estos últimos años para ayudarte, inspirarte o al menos que puedas reflexionar y que puedas llevarte algo a cambio de verme y dedicar este ratito. Y si ya me conoces, pues hola de nuevo y vamos allá con estas tres cosas que hicimos al principio en Streamloots y que creo que puede ayudar. Vamos allá. Número 1. Lanzamos en beta privada y cerrada. Esto, bueno, a posteriori y durante ese camino pues hemos visto que nos ha dado muchas ventajas. No sé si siempre se podrá hacer, pero si lo puedes, al menos creo que deberías considerarlo. ¿Por qué ha sido importante en nuestro caso? Bueno, pues esto nos permitió hablar con todo el mundo de manera individual durante los primeros meses para entender muy bien qué era lo que ellos necesitaban y qué nosotros podíamos aportarle. También durante esas entrevistas de inicio nos dábamos cuenta de qué cosas ellos necesitaban y no tanto las cosas que nosotros queríamos crear, y dábamos cuenta que había veces que no estábamos pensando de la misma manera. Cuando empezamos a crear la plataforma, porque lanzamos con 3 landings que ni siquiera interaccionaban entre sí y que no había un producto detrás súper sofisticado, hacíamos cosas para ahorrarnos tiempos a nosotros mismos. Con el caso de Streamloots nosotros teníamos que hacer las imágenes en Photoshop, subirlas manualmente a un Excel que luego convertíamos en un JSON, etcétera, etcétera, y fuimos construyendo la plataforma que nos hacía hacer este trabajo de forma más fácil y rápida. Además, lanzar en beta y privada también genera FOMO, Fear of Missing Out, es decir, miedo a perderse algo. Y si además le das condiciones únicas o especiales, todavía genera este efecto mucho mayor. Además, también que este FOMO lo que generaba es que cuando te aceptábamos en la beta, pues nos respondieses antes y nos respondieses con más ganas porque no querías perdértelo. Por lo tanto, también aumentábamos ese porcentaje que ni siquiera está medido, pero seguramente es algo que mejoramos. La segunda cosa que hicimos bien fue poner Amplitude desde el principio, justo antes de lanzar la plataforma. Y te cuento qué es esto y por qué ha sido importante. Amplitude es una herramienta de análisis de datos tiempo real, en la que tú le mandas eventos, es decir, cosas que ocurren en tu plataforma y con esto luego puedas sacar estadísticas, gráficos, tendencias, embudos, cómo han evolucionado en el tiempo. Aquí no te voy a explicar qué es esta herramienta o cómo usarla, ni siquiera trata de esto el canal, pero sí te voy a explicar el por qué creo que ha sido importante a nosotros y por qué deberías considerarla poner esta o otras alternativas desde el principio. Me he dado cuenta que he ido a otras compañías en las que la cultura o esta cultura de datos no está tan arraigada. El hecho de que nosotros lo pusiéramos desde el principio, tampoco entendíamos muy bien la herramienta, pero lo hicimos desde el principio y cometimos muchos errores y teníamos eventos mal y fuimos aprendiendo el camino, pero esto lo que consiguió es que desde el principio, cuando solo estábamos los 4 fundadores, cada cosa nueva que sacásemos, siempre pensábamos en hay que añadir el evento de Amplitude. Eso lo fuimos trasladando poco a poco a todas las nuevas personas que se fueron incorporando al equipo. Y eso es algo que es muy difícil de conseguir una vez ya hay 20, 30, 40 personas o los procesos se han ejecutado de manera diferente o no se ha tenido esto en cuenta. Así que incluso cuando nosotros lo hicimos mal, sí que me he dado cuenta que a lo largo del tiempo esto nos ha permitido que todo el mundo tenía acceso a Amplitude, todo el mundo tenía una mentalidad muy de datos y trataba de averiguar lo que ocurría, o cuando pensaba en probar una cosa o incluso la probaban, ellos mismos sabían que si no sabían hacerlo, pues pedían ayuda, pero sabían que lo tenían que validar. Con Amplitude, cada nueva funcionalidad que salía ya sale siempre con los eventos de Amplitude y que surjan estas preguntas de, oye, ¿cuál va a ser la métrica que va a medir esta funcionalidad? ¿Cómo vamos a determinar el éxito? Etcétera, etcétera. Y esto no es tan fácil cuando la compañía es muy grande. Y además, te recomendaría que no te compliques demasiado. Simplemente, al principio, con tener 3, 4, 5, 6 eventos es más que suficiente. Y la tercera cosa que hicimos desde el principio y volvería a repetir ahora fue crear un onboarding, en este caso con ActiveCampaign e Intercom, pero te explico para qué sirven y qué son estas dos herramientas. Básicamente lo que hicimos fue poner una herramienta de email marketing en la que con los eventos justos y las propiedades justas podíamos saber el usuario en qué momento de nuestro onboarding estaba, es decir, de nuestro proceso inicial hasta que tuviese el producto en funcionamiento, y de esa manera poder impactarle con mensajes a través de email marketing o a través de Intercom con mensajes por el propio producto de forma automatizada y poder ayudarle en todos esos momentos y tratar de hacer siempre una cultura o una plataforma muy self-service de yo me lo guiso y yo me lo como. Esto lo que nos permitió o lo que me permitió a mí, que era la persona de marketing, es que pues para a lo mejor mandar
mandar emails, para mandar mensajes o para hacer algunas campañas ya no necesitase de producto porque tuve todo configurado desde el principio y entonces tenía más libertad e incluso midiendo con Amplitude podía juntar ambas cosas y ver dónde se nos estaba cayendo más gente o cómo podía ayudarles de una mejor manera por si había algo que no estaba funcionando. El onboarding es algo muy complejo, por eso te recomiendo mantenerlo lo más simple posible. Y como te decía, el onboarding es súper complejo y lo vas a cambiar 70 veces durante toda la historia del producto. Pero te dejo un artículo aquí enlazado en la descripción donde escribí cómo habíamos mejorado el proceso de onboarding desde el principio hasta cierta etapa en Streamlit. Seguramente lo haga una vez en vídeo, incluso lo pueda actualizar con las últimas novedades. Así que nada, estas serían las 3 cosas que yo haría si volviese a andar. Lanzar en beta privada y cerrada para poder hablar con los usuarios y hacer todo el proceso uno a uno. Poner Amplitude o cualquier herramienta de medición que haga crear una cultura con una mentalidad muy de datos, y si puedes crear un onboarding muy simple con email y intercom en su momento, quizás ahora utilizaría Userflow o cualquier otra herramienta similar, pero bueno, que luego te permite ser muy ágil y muy hábil para muchas otras cosas. Así que nada, dale like y suscríbete y dime las que tú harías o alguna cosa que tú harías si empezases ahora una compañía en los comentarios y lo debatimos. Gracias.